Esta es una historia real de Reddit envuelta en misterio que me dejó sin aliento y me puso la piel de gallina. Estoy comenzando. Mientras tanto, suscríbete y dale like. ¿Alguna vez has sentido que tu vida ya no te pertenece? ¿Que cada decisión que tomas está controlada por alguien que afirma saber mejor porque ha vivido más? Esta es la historia de mi familia, de nuestros eternos conflictos y de cómo una situación inesperada cambió nuestras vidas para siempre. Me llamo Carla, tengo 17 años y vivo en una familia española típica. Mamá, papá, mi hermano menor Javi y yo. A primera vista, parecemos una familia normal de las afueras de Barcelona. Mi padre trabaja como ingeniero, mi madre dirige una pequeña cafetería y yo estudio en el instituto. Pero detrás de esta apariencia de calma hay una tensión constante. Mis padres y yo somos personas de mundos distintos. Nuestras discusiones comenzaron cuando cumplí 15 años. Fue entonces cuando por primera vez les dije que quería vivir de manera diferente a ellos. Mis padres, típicos representantes de la generación anterior, creen que la vida debe seguir un guión preestablecido. Estudiar, conseguir un trabajo estable, casarse, tener hijos y comprar una casa. Para ellos esa era la única manera correcta de vivir. Pero yo no quería esa vida. Carla, eres demasiado joven para saber lo que realmente quieres, me decía a menudo mamá. Cuando seas mayor, lo verás todo de otra manera. Yo, en cambio, sentía que la generación de mis padres simplemente tenía miedo al cambio. Viven aferrados a reglas obsoletas que hace tiempo dejaron de funcionar. Mamá y papá no entendían que el mundo había cambiado, que los jóvenes queremos libertad, no una carrera eterna por el dinero. El punto de conflicto principal era en el dinero y su significado. Papá siempre decía que lo más importante en la vida era la estabilidad. Para él, el dinero significaba seguridad, comodidad y la posibilidad de controlar todo a su alrededor. Para mí, en cambio, el dinero era solo un recurso, algo que debía trabajar para mí, y no al revés. Yo quería vivir para disfrutar, viajar, crear, no para ahorrar o pagar una hipoteca. Una noche, durante la cena, volvimos a hablar del tema del dinero. Tienes que entender, Carla, que sin un trabajo estable no llegarás a nada, dijo papá, mirándome con cansancio. Crees que la libertad consiste en hacer lo que te dé la gana, pero la libertad cuesta caro. ¿Y nunca se han planteado que la libertad no es tener mucho dinero, sino poder elegir? Repliqué. Ustedes dedican toda su vida a un trabajo que odian para pagar una casa en la que apenas pasan tiempo. ¿Dónde está la lógica en eso? Papá suspiró y me miró con esa expresión que significaba que estaba a punto de darme una lección sobre la vida correcta. «Eres demasiado joven para saber lo que es correcto y lo que no», intervino mamá. «Nosotros nos esforzamos por ti y por Javi, para que tengan un futuro. Se esfuerzan para que repitamos su vida». No pude evitar responder. «¿Y qué pasa si yo no quiero ese futuro?». Tras mis palabras, el silencio se apoderó de la mesa. Vi cómo papá apretaba el tenedor, tratando de no reaccionar a lo que acababa de decir. Mamá parecía decepcionada, pero no dijo nada. Y yo volví a sentir la misma pared de incomprensión que siempre surgía entre nosotros. Quería huir a algún lugar donde no tuviera que justificar mi derecho a tener una opinión propia, donde me escucharan en lugar de darme sermones. Después de unos minutos, papá rompió el silencio. ¿Quieres libertad? Bien, ya veremos lo que dices dentro de unos años, cuando te des cuenta de que el mundo no es tan sencillo como crees. No respondí. Sentía la rabia ardiendo en mi interior. ¿Por qué no podían entender simplemente que yo veía la vida de otra manera? ¿Por qué para ellos la libertad era algo peligroso e incorrecto? Desde esa noche nuestras discusiones se volvieron más frecuentes. Discutíamos por todo, por el dinero, por el futuro, por el trabajo, incluso por mi forma de vestir. Yo sentía que mis padres intentaban encasillarme, mientras que ellos creían que estaban intentando protegerme. Pero ninguno de nosotros sabía que pronto sucedería algo que cambiaría todo por completo. Después de aquella discusión, me fui a mi habitación dando un portazo. Sentía que había un abismo insalvable entre mis padres y yo. Cada nuevo día se parecía a una batalla por el derecho a ser yo misma. Pero ninguno de nosotros podía imaginar lo que iba a suceder después. Unos días más tarde estalló un verdadero escándalo en casa. Todo empezó cuando mamá, por casualidad, miró mi teléfono. Sí, lo sé, fue una invasión a mi privacidad, pero ella siempre justificaba esos actos diciendo: «Soy tu madre y me preocupo por ti».
Esta vez vio una conversación con mis amigos donde hablaba de mis planes de irme de casa en cuanto terminara el instituto. Cuando llegué a casa me encontré con mis padres furiosos. Papá estaba sentado con el ceño fruncido mientras mamá caminaba nerviosa por la habitación. ¿Te vas a ir de casa?, empezó mamá sin siquiera saludarme. Me quedé paralizada. Entendí que lo sabían todo, pero no pensaba retroceder. Sí, me voy a ir, respondí con calma. Estoy cansada de vivir como ustedes quieren. Tengo mis propios sueños, mis propias metas, y quiero intentar vivir a mi manera. Mamá negó con la cabeza mientras papá se levantaba lentamente de su asiento. Vi que estaba haciendo un gran esfuerzo por contener su enfado. Carla, ¿entiendes lo que estás diciendo? Su voz sonaba peligrosamente tranquila. No tienes trabajo ni dinero. ¿De qué piensas vivir? ¿Con qué dinero vas a empezar esa vida libre que tanto deseas? Esas palabras me tocaron una fibra sensible. Me sentí humillada. Siempre habían creído que sin su ayuda yo no sería capaz de lograr nada. Encontraré un trabajo, dije, tratando de mantener mi voz firme. No les estoy pidiendo ayuda, me las arreglaré sola. No lo harás, me interrumpió mamá bruscamente. El mundo no es un cuento de hadas. Sin dinero no llegarás a nada. No queremos que sufras, Carla. Solo queremos que estés a salvo. ¿Segura? Me reí con amarga ironía. ¿Saben lo que he entendido durante todos estos años? No tienen miedo por mí. Tienen miedo de perder el control. Tienen miedo de que yo viva de forma diferente a ustedes y eso destruya su mundo. Después de esas palabras, un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Vi que mis padres estaban conmocionados. Probablemente nunca antes habían escuchado palabras tan duras de mi parte. Pero lo más impactante estaba por venir. Una semana después, realmente me fui de casa. Recogí mis cosas, escribí una breve carta y salí por la puerta sin mirar atrás. No tenía un plan claro ni mucho dinero, pero tenía un deseo: demostrarles que podía lograrlo. Los primeros días fueron difíciles. Me quedé en casa de una amiga, trabajaba como camarera en una cafetería e intentaba ahorrar dinero. Mis padres me llamaron varias veces, pero no respondí. Sabía que intentarían convencerme de volver, pero no quería rendirme. Con el tiempo, comencé a acostumbrarme a mi nueva vida. Era complicado, pero me sentía libre. Hacía lo que creía necesario, y eso era lo más importante. Un día, un par de meses después, ocurrió algo que lo cambió todo. Recibí una carta de mi padre. En ella me decía lo mucho que él y mamá estaban preocupados por mí. Reconocía que quizá habían sido demasiado estrictos, pero que todo había sido por miedo a mi futuro. Escribía: entendemos que tienes tus propios sueños y tus propias metas, pero entiende esto. Crecimos en un mundo diferente, donde la estabilidad era la única forma de sobrevivir. Quizá estamos equivocados, pero de verdad queremos lo mejor para ti. Esas palabras me hicieron reflexionar. Por primera vez vi que mis padres tampoco lo entendían todo. También tenían miedo por mí. Decidí volver a casa. No porque me hubiera rendido, sino porque entendí que debíamos aprender a escucharnos. Cuando regresé, mis padres me recibieron con discreción, pero pude ver el alivio en sus rostros. Esa noche hablamos durante horas. Fue la primera vez que no discutimos, sino que realmente intentamos comprendernos. Papá dijo: no queríamos retenerte, solo teníamos miedo. No sabíamos cómo hacerlo bien. Y yo respondí: y yo tenía miedo de que nunca entendieran lo que quiero. Al volver a casa, pensé que todo cambiaría. Que mis padres y yo habíamos encontrado un punto en común y que podríamos vivir sin conflictos constantes. Al principio, realmente todo estuvo tranquilo. Empezamos a hablar, a compartir nuestras ideas, e incluso intentamos escucharnos mutuamente. Pero después de un par de semanas, quedó claro que la tregua era solo una apariencia. El abismo entre nosotros seguía ahí y era más profundo de lo que imaginaba. Una noche, durante la cena, papá de repente dijo: he estado pensando en tus planes para el futuro, Carla. ¿Por qué no intentas entrar a la universidad? Tu madre y yo podemos ayudarte a pagarla. Levanté la mirada del plato y encontré sus ojos serios. En ese momento entendí que ellos seguían viéndome como una niña que necesitaba ser guiada. Gracias, papá, pero aún no estoy segura de que quiera hacerlo, respondí con calma. Carla, intervino mamá, pero tienes que pensar en el futuro. Ahora te parece que puedes vivir el presente, pero con el tiempo entenderás que necesitas estabilidad. Otra vez esa estabilidad, otra vez sus miedos disfrazados de preocupación. Ya sabía dónde iba a parar esta conversación, pero esta vez decidí no callarme.
Ustedes creen que no podré hacerlo sola, dije en voz baja, pero firme, que no podré construir mi vida sin sus planes y consejos. Solo queremos ayudarte, replicó papá con brusquedad. En la vida, sin dinero, no eres nadie, Carla. Tratamos de protegerte de los errores, y eso fue lo que me hizo perder el control. ¿Protegerme de los errores? Ya no pude contener mis emociones. ¿Y no se les ha ocurrido pensar que sus decisiones correctas también pueden ser errores? Que tal vez, por esa eterna carrera tras el dinero, ustedes perdieron algo importante. Papá se puso pálido y mamá me miró con preocupación. Vi que mis palabras los habían herido, pero no podía detenerme. Quieren que viva como ustedes. Pero mírense, no son felices, solo viven por inercia, como robots, temiendo dar un paso fuera del camino. Y a eso le llaman vida. Mamá abrió la boca para decir algo, pero papá levantó la mano para detenerla. No entiendes nada, Carla, dijo fríamente. Cuando te enfrentes al mundo real, a los problemas reales, te darás cuenta de que tu libertad es solo una ilusión. Y entonces, tal vez, será demasiado tarde. Esas palabras sonaron como una amenaza, como una advertencia de que me esperaba el fracaso. No respondí, simplemente me levanté de la mesa y me fui a mi habitación. Por dentro estaba hirviendo. ¿Por qué no pueden simplemente aceptar mi elección? ¿Por qué siempre seré para ellos la niña pequeña que no entiende nada? Los días siguientes transcurrieron con tensión. Casi no hablábamos y evitábamos cruzarnos como si temiésemos volver a tocar el mismo tema. Pero un día ocurrió algo que lo cambió todo. Era un día normal. Regresé del instituto y noté un silencio extraño en casa. Mamá estaba sentada en la cocina, con el rostro pálido y una expresión de desconcierto. Sentí como una sensación de inquietud se apoderaba de mí. ¿Qué ha pasado?, pregunté, sentándome a su lado. «Es tu padre», respondió en voz baja, intentando no llorar. «Tiene problemas en el trabajo. Resultó que la empresa donde trabajaba papá estaba recortando personal y él había sido despedido. Intentó ocultárnoslo, pero mamá se enteró y ahora no sabía qué hacer. Para mí fue un impacto. Siempre había visto a mi padre como alguien que tenía todo bajo control. Él hablaba de estabilidad, de dinero, de tomar decisiones correctas, y ahora todo eso se desmoronaba ante sus ojos. Por la noche escuché cuando papá llegó a casa. Sus pasos sonaban pesados, como si llevara una carga imposible de soltar. Salí de mi habitación y lo vi sentado en el salón, con las manos cubriéndose el rostro, agotado. No era el hombre que solía darme lecciones. Era una persona que había perdido el equilibrio. Me acerqué y me senté a su lado. Permanecimos en silencio durante un largo rato, hasta que reuní el valor para hablar. «Papá, siempre decías que lo más importante es la estabilidad. Pero ¿y si en la vida no hay nada realmente estable? Tal vez podemos buscar algo que nos haga felices, no solo sentirnos seguros». Él levantó la cabeza y me miró. En sus ojos vi el mismo miedo que siempre había percibido, pero esta vez también había algo más: cansancio, dudas. «Solo quiero que no cometas mis errores», dijo en voz baja. «Toda mi vida perseguí el dinero, pensando que eso nos daría felicidad. ¿Y ahora? Ahora no sé qué hacer». Esas palabras fueron una revelación para mí. Entendí que mi padre también era solo un ser humano, con miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder el control, miedo a que sus hijos sufrieran. «Tal vez todos deberíamos aprender a cometer errores», sonreí. «La vida no se trata solo de dinero, ¿verdad?». No respondió, pero vi que mis palabras le llegaron. Por primera vez sentí que comenzábamos a entendernos. Al día siguiente, papá salió a buscar un nuevo trabajo y yo decidí que intentaría entrar a la universidad, pero en mis propios términos. Este fue un nuevo comienzo para toda nuestra familia. Comenzamos a cambiar, a aprender a escucharnos y a aceptar que cada uno tenía su propio camino. Y aunque nuestras formas de ver la vida seguían siendo diferentes, entendimos algo fundamental. El amor no consiste en controlar, sino en apoyar, incluso cuando no se comprende del todo. Fin. Esta historia podría parecerte simple, común. Los típicos conflictos entre padres e hijos, las eternas discusiones generacionales donde cada uno está convencido de tener la razón. Pero si reflexionamos un poco más, aquí se esconde algo importante que todos, padres e hijos, deberíamos comprender. A menudo hablamos de amor, cuidado, comprensión, pero pocas veces nos detenemos a pensar que comprender no siempre significa estar de acuerdo y que amar no significa controlar. Los padres quieren proteger a sus hijos, evitarles errores, a menudo intentando vivir la vida por ellos.
¿Y los hijos? Los hijos ansían libertad, el derecho a equivocarse y a seguir su propio camino. Y en este eterno conflicto se encuentra una verdad clave. La felicidad no está en evitar los errores, sino en encontrar el propio camino y recorrerlo, aunque no sea perfecto. Para los padres, la conclusión es clara. Los hijos no son una extensión de ustedes mismos, sino personas independientes con sus propios sueños, metas y miedos. En lugar de controlar, denles la oportunidad de vivir su vida, estén a su lado, apóyenlos, pero no les impongan sus decisiones. A veces su camino puede parecerles equivocado, pero es su camino. Y tal vez sean justamente esos errores los que les ayuden a convertirse en quienes deben ser. Para los hijos, la lección también es sencilla. Los padres no son enemigos, sino personas que también sienten miedo. Crecieron en un mundo diferente, donde la estabilidad era la única forma de sobrevivir. Sus temores son comprensibles y detrás de cada prohibición hay amor, aunque a veces sea demasiado estricto o difícil de entender. Quieren lo mejor para nosotros, aunque no siempre sepan que lo mejor de hoy se ve muy distinto a lo mejor de ayer. ¿Y saben qué es lo más importante? Que un día todos entenderemos que esta batalla entre generaciones es eterna. Pero no se trata de ganarla, se trata de aprender a escuchar. Aprender a aceptar que cada uno tiene su propio camino. Los padres deben aprender a soltar y los hijos a comprender los temores de sus padres. Y si hay una moraleja en esta historia, quizás sea esta. Amar no es controlar. Es la capacidad de apoyar incluso cuando no se comprende. Es la confianza que permite a los demás equivocarse sabiendo que estarás allí cuando te necesiten. Porque la familia no es un campo de batalla, es donde podemos cometer errores, buscar quiénes somos y, a pesar de todo, saber que siempre nos entenderán, aunque no sea de inmediato. ¿Qué opinan sobre esto? Seguramente muchos de ustedes se han enfrentado a una situación similar, ya sea como padres o como hijos. Compartan sus historias en los comentarios. Será interesante conocer su punto de vista. No olviden dejar un like y suscribirse. Hago esto con mucho esfuerzo para ustedes y su apoyo es muy importante para mí.